buenos días, mis amados hermanos. Ánimo, ánimo, ánimo. Sigamos adelante, igual que hace 25, 10, 15 años, el día de ayer que la gracia de Dios nos alcanzó. Sigamos adelante en el mismo ánimo y fortaleza que Dios siempre nos da, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en Cristo Jesús. Vamos a ir a una cita que se encuentra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y de ahí vamos a partir sobre la titularidad de sobre la realidad una promesa. Sobre la realidad una promesa. Cuando nosotros vemos nuestras realidades, ¿qué necesitamos para transformarlas? Algunos hombres toman una decisión positivista y dicen vamos a hacerlo. Pero la primera de cambio es cuando se dan cuenta y enfrentan aquella situación, se dan cuenta que su capacidad no tiene la suficiente fuerza, aunque sí tienen la fuerza de voluntad, pero no hay fuerza, no hay poder para obrar sobre una realidad y cambiarla. Entonces se desaniman, regresan, lo vuelven a intentar, nuevamente lo vuelven a intentar, pero no pueden cambiar aquella realidad. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, cuando Naamán el sirio se sumerge sobre las aguas de aquel Jordán y resulta que nada sucede. Llevado por una palabra, va hacia el profeta le da una palabra, pero él no encuentra en la primera oportunidad cambiar su realidad, la realidad de su cuerpo. No habrá mejor otras opciones más viables, mejores. Y es cuando nuevamente aquellos que le estimaban le invitan a que continúe creyendo en que hay opciones mejores o en aquella palabra que le fue dada, porque no es el río. No es que un río sea mejor, el Arfaxado o el Jordán. No es el río, es la palabra que está allí pesando. Entonces, sobre una realidad pesa una palabra, pero sobre nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, más que una palabra, que en realidad es poderosa de nuestro Dios, pesa la promesa. Es decir, una promesa, una palabra hecha promesa. Y se vuelve promesa también cuando baja nuestro corazón y nosotros la podemos creer. Y entonces aquella realidad, aquel problema que se vuelve ante nuestros ojos como una barrera, como una muralla insondable que no lo podemos traspasar, entonces aquello se convierte ahora en una realidad transformada en una bendición para nosotros. Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. Iniciamos esta semana hablando y citando aquellas palabras de nuestro Señor que nos decía a través de sus discípulos: en esa experiencia es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, hermanos, la vida cristiana está plagada de tropiezos. Así como está llena de victorias constantes, hay tropiezos, hay dificultades que vamos a enfrentar, pero siempre sobre esa realidad que nosotros enfrentamos, así como la enfrentaba Naamán, hay una palabra que pesa más allá de la realidad que nosotros estamos viviendo. No les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. Si retomamos la historia de Nehemías, nos vamos a encontrar que sobre aquella reconstrucción de la muralla o la reconstrucción del templo, pesaba una promesa de Dios que, hablado a ellos, les decía: los haré retornar a su tierra. Y es de allí de donde se toma Nehemías. Señor, tú nos dijiste, él fue a él en oración, pero se tomó esa promesa. Tú nos dijiste, Señor, nosotros hemos pecado, nos hemos alejado de ti, pero tú nos dijiste que si retornábamos a ti, tú nos regresarías hasta esta tierra. Lo mismo cuando Salomón, el joven Salomón, elevó la oración. Si alguno dirige su corazón hacia esta casa, hablando en un sentido de paráfrasis: Señor, tú inclinarás tus oídos y no responderá. Eso es lo que dijo el Señor.
Entonces, hermano, ¿a qué nos lleva la Escritura? En la vida de todos aquellos que han sido escogidos por Dios, atraídos por Dios, a continuar adelante. ¿Cuál y qué tipo de tropiezo, qué tipo de dificultades enfrentarás? Cualquiera que ésta sea. Cuando esa realidad se desvanece ante una promesa dada por Dios, tomada en fe, entonces, hermano, habrás de entender no solamente que Dios existe, que es remunerador de los que le buscan, sino que Dios es vivo y real. Tenemos un Dios vivo. ¿Y qué significa un Dios vivo? Que no es un Dios muerto. ¿Qué hace el muerto? No responde, no reacciona, no tiene vida. Nuestro Dios es Dios vivo, responde, escucha, manda su bendición. No les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios sabe hasta cuándo y qué es lo que podemos soportar. Si Dios permitió aquella prueba en la vida de Job, era porque lo podía soportar. Si Dios permitió esa clase de sufrimientos en el apóstol Pablo, no solamente era porque lo podía soportar, sino porque él lo podía sostener. Porque qué hombre, por más fuerte que sea, puede resistir una embestida de piedras, dejarlo como muerto, que así lo creyeron los demás, y él se levanta. ¿Qué hombre puede resistir la mordedura de una serpiente, sacudirla y seguir hacia adelante? No solamente es creer, es saber que Dios está con nosotros, es saber que Dios nos ayuda. No les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. Dios sabe hasta dónde puede resistir. Hermano amado, nos gozamos en cada victoria que Dios nos da. Cuando nos enteramos que algún hermano salió infectado por esta enfermedad de COVID y que de pronto resurge y sale. Y gracias a Dios, para la gloria de Dios, muchos de nosotros hemos sido infectados. En la congregación han sido infectados hermanos, pero gracias a Dios, ninguno ha muerto de eso, hermano. Ninguno ha partido con el Señor a causa de esto. Esa plaga no ha prevalecido sobre aquellos que hemos creído. Ahora, si tal fuera, que ese fuera uno de los causales para que nosotros estuviéramos con el Señor, pues igualmente gloria a Dios. Pero aquí vemos la mano poderosa de nuestro Dios. No les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. Esta prueba es común a todos los demás. Y si otros, sin tener a Dios, han salido adelante, con mucha más razón nosotros. Cuando el pueblo de Israel vio la realidad, su realidad, de que era imposible que fuera liberado de aquella esclavitud, del brazo del poder faraónico, del azote faraónico, era imposible. Pero por sobre esa realidad pesaba una promesa de Dios. Yo los sacaré y los voy a llevar a esa tierra. ¿Y qué sucedió? La obra de liberación se llevó a cabo. Ahora, inmediatamente después de que Moisés fue y se presentó con ellos, ni Moisés mismo creía que aquello iba a ser una realidad. No se sentía capaz, como no nos sentimos capaces ninguno de nosotros, cuando vemos una realidad avasalladora que no podemos con ella. Pero ni tú ni yo somos capaces. Solamente Dios es capaz de obrar lo imposible. Somos incapaces de levantar un muerto, pero en su poder es posible. Somos incapaces de librarnos de una enfermedad, pero en Dios todo es posible. Somos incapaces, hermano, de hacer crecer nuestro cuerpo 1 centímetro. Sin embargo, para Dios todo es posible. Hizo crecer y multiplicar las células de un hombre llamado Lázaro, que ya estaba en estado de putrefacción. Para Él no hay nada imposible. Cuando una palabra está dada aún sobre una tumba sellada y Él puede decir, Lázaro, ven fuera. Y allí no hay tumba que retenga ante la palabra de Dios. No hay tumba que pueda retener cuando hay una promesa de Dios. Y así lo decía nuestro Señor, me voy a encontrar con ustedes. Y muchas veces nosotros estamos como los discípulos, estamos lamentándonos cuando Él ya está resucitado y nos dice, me voy a encontrar con ustedes. A nosotros nos dijo, por medio de aquel ángel cuando estaban los discípulos, aquellos seres, este mismo Jesús que ustedes han visto ir, de la misma manera vendrá. Nosotros no lo vimos ir, pero sabemos que vendrá por nosotros.
y nos encontraremos con Él, ya no en Galilea. Ellos se encontraron en Galilea, pero nosotros nos encontraremos con Él en los aires. ¿Qué media entre una realidad insoslayable, imposible de sortear, una promesa? Entonces nos sostenemos por la promesa. No les ha sobrevenido prueba o tentación que no sea común a los hombres, pero Dios, dice la Escritura, 10:13 de Corintios, Dios es fiel. Hermano, los obstáculos se van a poner en el camino. La Escritura dice que Satanás estorbó a aquellos hombres del principio en la predicación del Evangelio. Igualmente nos estorbará a nosotros. No te sorprenda cuando quieras llevar una vida en santidad e injusticia, que encuentres tropiezos, porque vivimos en un mundo de tinieblas. Si quieres obrar justamente con rectitud, no creas que te van a aplaudir. No te van a aplaudir. El mundo quiere que te sumes a la corrupción. El mundo quiere que te sumes a sus ideologías. No te van a aplaudir cuando permanezcas fiel a la palabra de Dios. Hacemos lo bueno y el mundo nos reprueba. El mundo se burla de nosotros porque no saben qué es lo que están haciendo. No se trata de juzgarlos, ni el mismo Señor lo hizo. Padre, perdónales, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen porque están en tinieblas. Sus ojos están cerrados, pero nuestros ojos están en la luz de aquel que nos iluminó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es fiel. Y lo más hermoso en este texto, bueno, todo es hermoso, pero esta palabra dice, no permitirá, Él no lo permite. Satanás quiso tomar la vida de Job, no toques su vida, toma todo lo demás. ¿Qué enfrentó Job? Enfrentó sus temores. Él decía, lo que me temía, eso me sobrevino. Él temía que sus hijos se fueran a extraviar. Pero la obra no es de él. La salvación, la obra de resguardar nuestros hijos, lo que sobreviene, no es de nosotros. Muchas veces pensamos que la obra, la grandeza o la situación de los ministerios obedece a un hombre. No es de nosotros. A Dios es la gloria. Cuando nuestro hermano Martín Lutero se enfrentó a aquel imperio que dominaba la mayor parte del viejo o antiguo continente, como se le suele decir, conformado en aquel entonces de un solo continente, el euroasiático africano, ¿no? Pero ahora lo dividieron. En aquel entonces él tuvo que enfrentarse. Y lo que tenía que enfrentar era complicado. No podía hacerlo en sus fuerzas. Sin embargo, Dios le sostuvo. Por una palabra, por una promesa. No permitió que su vida fuera tocada. No fue la obra de Lutero, no fue la obra de los reformadores, no es la obra ministerial hoy, es la obra de Dios. ¿Por qué miramos nosotros a los hombres siendo, como decía Pedro, por qué nos miran a nosotros? Es Dios el que lo hace. Él no es el que permite. No permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que puedan. ¿Qué genera en nuestro corazón esto? Confianza. Pero sobreviene una prueba en nuestro corazón, alguna enfermedad, inmediatamente empezamos a temer. Y el diablo domina a través del temor, a través de la incertidumbre. Cuando hay alguna situación en la que se quiera tener ventaja, inmediatamente se crea el caos y se crea la confusión. Y aquellos que lo originaron están tranquilos viendo solamente hacia dónde se mueve la gente confusa, porque ellos ya saben cuál es la salida. Pero nosotros sabemos cuál es nuestra salida. No debemos tampoco caminar en ese temor y en esa confusión. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida, dice Pablo a los Colosenses, en Cristo, en Dios. Moverse por el temor es lo más fatídico que puede ser. Moverse en la confianza y sobre todo en la confianza en Dios es lo más seguro que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿nos movemos por qué? No nos movemos porque nosotros queremos. No queremos avanzar como Jairo porque yo quiero ver a mi hija resucitada. Me muevo porque hay una palabra. Así como la sirofenicia, me muevo porque Jesús dijo aquella palabra. Me muevo porque creí en la palabra como el centurión romano y entonces puedo llegar y puedo encontrar a mi siervo sano. Es la palabra, es la promesa que pesa sobre nuestra realidad la que hace la transformación de esa realidad. ¿A qué nos lleva la Escritura?
a confiar, a creer en la fidelidad de Dios, que no permitirá que ustedes sean probados, dice la Escritura, más allá de lo que puedan, sino que dará la salida. Hermano, yo aprendí antes de llegar a Cristo que cuando una puerta se cierra, otra se va a abrir. Y eso es lo que me animaba. Cuando buscaba trabajo en mi juventud, salía porque teníamos que buscar trabajo para sostener nuestros estudios, pagar el semestre, sacar para nuestros gastos, porque nuestros padres no tenían la posibilidad ni la capacidad de hacerlo. Esa generación tuvimos que buscar, teníamos que ir en bicicleta, a pie, teníamos que lograr. No podíamos, pero ¿qué hacía? Buscábamos nosotros una puerta, pero cuando una puerta se cerraba en algún trabajo, buscábamos otra, volvíamos a tocar, hasta que encontrábamos la vía de escape. Es lo mismo que nos dice nuestro Señor. No serán probados más allá de lo que puedan, sino que dará la salida para su prueba, de tal modo que puedan soportar. Y esta es una confianza, podemos soportar. Si Él permitió la situación en prueba a Job, era porque lo podía soportar. Dios no te va a dar más allá de lo que tú puedas soportar. Si le dio a Moisés la encomienda de liberar a aquel pueblo, era porque lo podía soportar, porque sabía que lo podía hacer. ¿Y por qué lo sabía? Porque Él era su creador. Él lo diseñó. Él sabía quién era Moisés y sabía que tenía la capacidad de hacerlo. Y si Dios te ha puesto en casa como madre, sabe que tienes la capacidad de construir un hogar en sabiduría. La Escritura dice, la mujer sabia edifica su casa. Si eres mujer, estás edificando tu casa. ¿Qué papel tan importante en el rol que Dios ha asignado a las hermanas? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Muchas veces las mujeres ni siquiera están en casa. ¿Cómo pueden edificar un hogar en el que no están? O sea, queremos edificar a la iglesia, pero ni siquiera estamos en la iglesia. Queremos edificar en la oración, pero ni siquiera vamos a la oración. Queremos edificarnos en la palabra, ni siquiera estamos en la palabra. Queremos edificarnos en ser adoradores a Dios y ni siquiera nos rendimos a Dios. Y la adoración no significa un estado anímico en un momento de música o orquestación musical. La adoración es la vida de rendición a Dios que da frutos conforme a la palabra. Es la actitud, es el aroma que emana de nosotros cuando nos rendimos, nos sujetamos a Él. En fin, hermano, no nos ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. Así es que si no nos ha sobrevenido una prueba que no sea común a los hombres, y si Dios es fiel que dará la salida, entonces nos animamos porque la puerta está abierta. Hay una puerta abierta que Él ha puesto delante de nosotros, que si otras se cerraron, seguimos. Vienen amigos, Elifaz, todos ellos a tocar a nuestra puerta, pero la única puerta que se va a abrir es aquella que llega a lo profundo de nuestro corazón a través de la palabra de Eliú, y luego llega la voz de Dios, que eso nos abre toda la puerta y nos dice, esta es tu realidad. Cuando la voz de Dios llega a nuestro corazón, entonces nuestros ojos se abren, nuestros ojos empiezan a ver, y entonces aquello, hermano, cesa. Y no solamente cesa, sino que Dios restituye, porque Dios no vino a quitarnos, Dios vino a darnos. Ese es el principio eterno. Dios vino a dar, no a quitar. Pero nosotros pensamos que entre más padecemos nuestra situación, nos están quitando. No nos quitó al Hijo en la cruz. Nos regaló la salvación. Nos regaló la salvación. No estaba quitando, estaba dando. Entonces, sobre todo eso, hermano, sobre lo que nosotros vivimos, pesa una promesa. Así es que finalizamos porque el tiempo no nos da. Apóstol Pablo, en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 10, el cual nos libró de tan gran peligro, de muerte, y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos habrá de librar. Eso es lo que nos mueve.
la confianza. No ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios que nos librará. ¿Cómo? El apóstol Pablo a los Corintios habla cooperando en la oración. Esa es la llave, la oración, el clamar. Clama a mí y yo te responderé. Ahí está, hermano. Clama a mí, vuelve a Dios, humíllate. Cuando tal hacemos, la puerta se abre. Señor, he pecado, no morirás, la puerta se abrió. Esa, la oración de fe. ¿Qué hizo que se abriera el cielo para ti? Si crees en tu corazón que Dios le resucitó a Jesús de entre los muertos, confiesas con tu boca, serás salvo. La salvación está al alcance de todo aquel al cual Dios le ha revelado su gracia. ¿Quién es? Dijo aquel joven ciego. ¿Quién es para que yo crea en él? Soy yo. Entonces inmediatamente le adoró. No estamos lejos de la salida de nuestra prueba, porque la promesa de Dios pesa sobre nuestra vida. Finalizamos. Y la promesa mayor es que Él dijo, regresaré y los tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa mayor. Donde yo estoy, hermano, donde yo estoy. ¿Para qué quieres venir a donde yo estoy? ¿Quieres venir a mi país? No es la mayor seguridad ni la mayor economía. ¿Te quieres ir a otro país que es la mayor seguridad de economía? Vas a encontrar quizás rechazo, racismo. ¿Te quieres ir a... Hermano, esos son los mejores lugares que ofrecen, pero el mejor lugar es donde Cristo está. Y terminamos. Le damos gracias a nuestro Dios. Padre, gracias, porque el mejor lugar es contigo, Señor. Y sabemos que llegaremos a Él porque tu promesa, Señor, porque tu promesa pesa sobre nuestra realidad. Hermosa esa palabra del primer libro de Samuel. Pues el Señor, haciendo honor a su nombre, no los abandonará, porque Él quiere que ustedes sean su pueblo. Gracias, Padre. Confiando en ti, nos depositamos enteramente para buscar la salida que tú tienes para nosotros. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, gloria a nuestro Dios. Si Dios pues nos permite, nos vemos en la noche. Una reunión sencilla de alabanza a nuestro Dios, de búsqueda de su palabra y de gozarnos en su presencia. Buenos días, el Señor les lleve a la salida que de seguro muchos están buscando y que otros, gracias a Dios, ya van atravesando. Dios les bendiga, un abrazo, pronto nos vemos.